En 1974, el gobierno federal ordenó a los estadounidenses que dejaran de recoger agua de lluvia. Afirmaron que interfería con el ciclo natural del agua, que era intrínsecamente peligrosa, y afirmaron que el agua pertenecía al Estado. A pesar de estas advertencias, su abuelo continuó con la práctica, llenando esos tanques galvanizados detrás del establo tal como lo había hecho su padre antes que él. Aquí está el detalle del que rara vez se habla. Los científicos modernos afirman ahora que la recogida descentralizada de agua de lluvia ayuda en realidad a reducir las inundaciones y evita el agotamiento de las aguas subterráneas. La postura del gobierno era exactamente la contraria a la verdad. El número 7 de esta lista se clasificó oficialmente como peligro para la salud pública en 1968. Hoy, sin embargo, los CDC admiten discretamente que el método es en realidad más eficaz que los sistemas que lo sustituyeron. El número 14 fue prohibido por completo en 3 estados. El grupo de presión responsable de esa prohibición fue financiado íntegramente por empresas de servicios públicos que podían perder millones de dólares. Estas 25 técnicas no se abandonaron porque dejaran de ser eficaces. Se abandonaron porque alguien se hizo rico cuando usted olvidó cómo utilizarlas. Sus abuelos construyeron sus vidas, criaron a sus familias y sobrevivieron a grandes desastres utilizando conocimientos que tardaron siglos en desarrollarse. Entonces, una sola generación de reglamentos, publicidad corporativa y zonificación suburbana borró ese conocimiento en tan solo 30 años. Antes de empezar, pulsa suscribirse. Lo que está a punto de aprender no es una fantasía de supervivencia. Es historia americana. Comencemos la cuenta atrás. Top 25. Recolección de agua de lluvia con desviadores de barril. Antes de la existencia de las facturas municipales de agua, su bisabuelo construyó una red de canalones de madera y jarras de arcilla diseñadas para recoger cada gota que caía sobre el tejado de la granja. Una sola pulgada de lluvia sobre un tejado de 1000 pies cuadrados proporciona más de 600 galones de agua. Él entendía este hecho tan claramente como conocía el ángulo del sol en el cielo. Un verano exitoso llenaba las cisternas con suficiente agua para durar hasta septiembre. El secreto era el desviador de primera descarga, que era una simple tubería que permitía que la primera parte de la escorrentía sucia pasara por alto el tanque antes de que el agua limpia empezara a fluir. Él construyó su versión de hojalata doblada, pero usted puede construir la suya hoy utilizando solo $2 de PVC. Durante décadas, estados como Colorado y Utah restringieron o prohibieron técnicamente esta práctica citando las leyes de derechos de agua. Sin embargo, en 2016 Colorado la legalizó discretamente hasta 110 galones, y Utah pronto le siguió. Estas restricciones se están desmoronando porque el método funciona y siempre ha funcionado. Un hogar que recolecta agua de lluvia para el riego del jardín puede reducir su consumo de agua al aire libre en un 40%. Su abuelo no necesitaba un estudio científico para decirle eso, simplemente tuvo un agosto seco y un tanque lleno de agua. Top 24. La despensa de la bodega de raíces. Este método no requiere electricidad ni costes de refrigeración, manteniendo una temperatura constante de 35 a 40 grados durante todo el año, simplemente cavando 8 pies en la ladera de una colina. Su abuela guardaba sus zanahorias, nabos, patatas, manzanas y conservas en una bodega excavada a mano que mantenía los alimentos estables desde octubre hasta mayo, sin utilizar un solo kilovatio de energía. El truco para el éxito era la gestión de la humedad. Se empaquetan las hortalizas de raíz en arena húmeda y se cuelgan hierbas secas de las vigas del techo. También era vital mantener las manzanas alejadas de todo lo demás, ya que liberan gas etileno, que hace que otros productos maduren y se estropeen demasiado rápido. Ella lo sabía, y todas las esposas de granjeros de esa época también lo sabían. Una bodega de raíces construida correctamente puede mantener los productos durante 6 u 8 meses sin costes de funcionamiento. Hoy en día, los códigos de construcción modernos en muchos condados exigen permisos costosos para cualquier estructura subterránea, incluso una que usted cabe a mano en su propia tierra.
El proceso del permiso a menudo puede costar más que la propia bodega. Sus abuelos nunca sintieron la necesidad de pedir permiso para guardar su propia comida. Top 23. Conservación de semillas de polinización abierta. Cada otoño tu abuelo paseaba por el jardín con una bolsa de papel para recoger semillas de sus tomates, frijoles, calabazas y maíz. Las extendía sobre papel de periódico para que se secaran durante 2 semanas y luego las guardaba en sobres etiquetados en un lugar fresco y seco. La primavera siguiente, esas semillas se convertían en plantas idénticas a las progenitoras porque eran variedades de polinización abierta cultivadas durante muchas generaciones. En 1970, las empresas de semillas comenzaron a sustituir silenciosamente estas variedades por híbridos F1, que producen semillas estériles en la segunda generación. En 1990, las pequeñas empresas de semillas regionales estaban siendo compradas a un ritmo de docenas por año. Hoy en día, un pequeño puñado de corporaciones controlan más del 60% del suministro mundial de semillas comerciales. Plantar semillas transgénicas patentadas y guardarlas para replantarlas se considera técnicamente un delito federal. Tu abuelo nunca necesitó una licencia para cultivar alimentos de su propia cosecha. Ahora existen bancos de semillas en los 50 estados, específicamente para preservar este conocimiento vital. Deberías utilizarlos. Las 22 mejores. Matanza de animales de granja. En 1952, si tu familia criaba cerdos, tú mismo realizabas la matanza en noviembre cuando hacía frío. Un cerdo de 250 libras producía jamones, tocino, salchichas, manteca de cerdo, chicharrones, queso de cerdo e incluso morcilla. Todo el vecindario venía a ayudar, todos trabajaban y nadie desperdiciaba ni una sola parte del animal. Las ordenanzas municipales comenzaron a prohibir la matanza en los patios traseros en las décadas de 1960 y 1970, aparentemente por razones de higiene. Sin embargo, los inspectores rara vez visitaban los mataderos comerciales, donde las condiciones eran a menudo genuinamente horribles. Estas leyes fueron diseñadas para atacar a los pequeños productores que estaban en competencia directa con los empacadores de carne industriales. La técnica que utilizaba tu abuelo, un solo disparo bien colocado o un perno cautivo seguido de una exsanguinación inmediata, es en realidad el método más humano e higiénico disponible. Más de una docena de estados todavía permiten explícitamente la matanza a pequeña escala para uso personal. Deberías consultar tus ordenanzas locales, ya que vale la pena preservar este conocimiento. Las 21 mejores. La manteca de cerdo como única grasa para cocinar que necesitas. Esto representa nuestra primera ruptura de patrón. Cuando Crisco se lanzó en 1911, Procter & Gamble gastó lo que serían millones de dólares hoy en día para convencer a los estadounidenses de que su aceite de semilla de algodón hidrogenado era más limpio, seguro y moderno que la manteca de cerdo. Contrataron a economistas domésticos, publicaron libros de cocina e hicieron donaciones a iglesias. Lo que no te dijeron fue que el proceso de hidrogenación produce grasas trans. La FDA finalmente prohibió las grasas trans por completo en 2018, después de décadas de evidencia que las vinculaba con enfermedades cardíacas. Tu abuela derretía su propia manteca de cerdo de la grasa de cerdo en una olla pesada en la parte trasera de su estufa de leña. La colaba en ollas de barro y se mantenía fresca durante meses a temperatura ambiente. La manteca de cerdos criados en pastos contiene cantidades significativas de vitamina D y su punto de humo es más alto que el del aceite de oliva. Su sabor es incomparable para hacer bizcochos, masas de tarta y pollo frito. Desechamos una grasa saludable para comprar una peligrosa, y la industria que nos vendió la peligrosa también financió la investigación que afirmaba que la manteca de cerdo era el problema. Algunos de los científicos de alimentos más respetados del país dicen ahora que tu abuela tenía razón. Las 20 mejores. Sistemas de aguas grises. Agua gris es el término para el agua que baja por el fregadero después de lavar los platos. Contiene un poco de jabón y algunas partículas de comida, pero no es realmente peligrosa. Nuestros abuelos a menudo llevaban esta agua directamente al jardín a través de una simple tubería,
y a los árboles frutales no les importaba de dónde provenía el agua. Las regulaciones federales y de muchos estados clasifican el agua gris de manera diferente al agua negra, que son los residuos del inodoro. Durante décadas, los códigos locales a menudo los agrupaban, requiriendo que toda el agua doméstica se enviara al sistema de alcantarillado municipal. En los estados propensos a la sequía, esto significaba que el agua perfectamente utilizable se trataba y procesaba químicamente a un enorme costo energético antes de ser bombeada de regreso. Arizona lideró el camino en la legalización de sistemas simples de aguas grises en 1994 y California le siguió. El truco que usaban nuestros abuelos, una simple válvula de 3 vías y una tubería perforada enterrada en el jardín, ahora es legal en la mayoría de los estados occidentales cuando se hace correctamente. Puede reducir el uso de agua al aire libre a la mitad y cuesta menos de $30 instalarlo. Las 19 mejores. El ahumadero. Todas las granjas solían tener una pequeña estructura de madera o piedra donde jamones, piezas de tocino, salchichas y pescado colgaban de ganchos de hierro sobre un fuego humeante de madera de nogal americano o manzano. El ahumado en frío a temperaturas inferiores a 32 grados conservaba la carne mediante acción química y el humo depositaba compuestos antimicrobianos directamente en la carne. El ahumadero de su bisabuelo mantenía la carne de cerdo comestible durante todo un año sin necesidad de refrigeración. Los códigos de construcción modernos ahora requieren permisos para cualquier estructura exterior permanente, y los códigos de incendios restringen la quema al aire libre en la mayoría de los condados. Algunos departamentos de salud incluso han declarado que las carnes ahumadas en casa son un alimento prohibido para la reventa. Sin embargo, en su propia propiedad y para su propia familia, la práctica sigue siendo legal en la mayoría de las jurisdicciones. La técnica es muy específica. Necesita una caja de fuego separada conectada por una tubería para que el humo se enfríe antes de que llegue a la carne. Debe utilizar madera dura en lugar de madera blanda, que produce resinas tóxicas. También necesita un termómetro. Su abuelo aprendió esto de su padre y podía hacerlo dormido. Este conocimiento casi muere con su generación. Top 18. Forrajear en terrenos públicos. Esta es nuestra segunda ruptura de patrón. En 1897, John Muir ayudó a establecer el Sistema Nacional de Bosques, en parte para proteger las tierras que los estadounidenses comunes habían utilizado para forrajear durante generaciones. En 1950, familias de los Apalaches, los Ozarks y el noroeste del Pacífico todavía recolectaban ajos silvestres, colmenillas, aciminas, nueces de nogal americano y moras de los bosques públicos como algo natural. Luego vinieron las regulaciones, los límites de recolección, los requisitos de permisos y las zonas designadas. En algunos parques nacionales, recoger incluso una sola flor silvestre es técnicamente ilegal. Estas reglas fueron diseñadas para los forrajeros comerciales, pero la aplicación a menudo arrasó con las familias de subsistencia que se habían reunido en esas tierras durante 100 años. Su abuela sabía qué plantas eran seguras porque aprendió de su abuela. Ese conocimiento, que hongos, bayas y raíces son seguros, no es intuitivo. Requiere la transmisión directa de persona a persona. Donde ha sobrevivido, las familias comen mejor y más barato. La mayoría de los bosques nacionales permiten la recolección para uso personal de hasta 2 galones por día de bayas, nueces y hongos sin permiso. Lea las regulaciones específicas para su bosque y luego vaya. Top 17. La letrina y el abono humano. Antes de que la plomería interior llegara a las zonas rurales de Estados Unidos, la letrina era un elemento estándar. Un retrete gestionado adecuadamente, citado correctamente y mantenido con una cubierta de cal o ceniza después de cada uso, es un sistema de saneamiento funcional que no produce aguas residuales, no requiere agua y no crea contaminación del agua. Su bisabuela usó uno toda su vida y nunca lo pensó 2 veces. El Manual del Abono Humano, escrito por Joseph Jenkins y ahora en su 4ª edición, documenta la ciencia detrás del compostaje seguro de los desechos humanos en compost de jardín libre de patógenos a través del compostaje termofílico de alta temperatura. El proceso, cuando se hace correctamente,
Produce material que es más seguro que los lodos de depuradora municipales, que a menudo están contaminados con residuos farmacéuticos y productos químicos industriales. Los códigos de salud locales en la mayoría de los condados requieren la conexión a una alcantarilla municipal o un sistema séptico aprobado y prohíben los inodoros de compostaje sin un permiso específico. Sin embargo, muchos estados ahora tienen vías de permiso para los sistemas aprobados. El principio subyacente de que los desechos humanos son un recurso más que un peligro es algo que sus abuelos entendieron sin que ningún marco regulatorio se lo dijera. Top 16. Apicultura en el patio trasero. Las abejas melíferas necesitan ayuda humana en este momento. El trastorno de colapso de colonias ha aniquilado aproximadamente el 30% de las colonias de abejas gestionadas cada año desde 2006. La causa es compleja e involucra pesticidas, pérdida de hábitat, parásitos y agricultura de monocultivo. Su abuelo criaba abejas con cajas que él mismo construía con tablas de pino y techos de hojalata. Cosechaba miel en septiembre, dejaba suficiente para que la colonia sobreviviera al invierno y vendía el excedente en tarros de cristal en un puesto de carretera. No se requería registro, ni inspección, ni permisos. La mayoría de las ciudades ahora requieren el registro de las ubicaciones de las colmenas, las distancias mínimas de retroceso de las líneas de propiedad y, en algunos casos, la notificación o el consentimiento de los vecinos. Estas reglas han complicado tanto la apicultura urbana que muchos posibles apicultores simplemente se dan por vencidos. Mientras tanto, la población de abejas sigue colapsando. La técnica en sí no ha cambiado. Una colmena Langstroth, un ahumador, un velo y paciencia. Lo que su abuelo sabía en sus huesos sobre el ritmo de la colmena, el sonido de una colonia sana y el olor a propóleos y cera está disponible en todas las bibliotecas del país. Mantener 2 colmenas en su patio trasero es uno de los actos más subversivos de restauración ecológica disponibles para un estadounidense común. Top 15. Leche directamente de la vaca. Este es nuestro tercer patrón de ruptura. La regulación de la leche cruda es el ejemplo más claro de captura regulatoria en la historia alimentaria estadounidense. En 1987, la FDA prohibió por completo la venta interestatal de leche cruda. Para el año 2000, más de 20 estados habían prohibido o restringido severamente las ventas de leche cruda dentro del estado también. La razón declarada fue el riesgo de patógenos, pero el impulsor real fue el lobby lácteo, que había invertido fuertemente en infraestructura de pasteurización y necesitaba eliminar la competencia a pequeña escala. Esto es lo que realmente muestra la ciencia. La pasteurización mata las bacterias y enzimas beneficiosas junto con las dañinas. Estudios de Suiza, Alemania y Finlandia muestran consistentemente que los niños criados con leche cruda de vacas sanas conocidas tienen tasas significativamente más bajas de asma y alergias que aquellos que beben leche pasteurizada. Un estudio de 2015 en el Journal of Allergy and Clinical Immunology encontró que el efecto fue dramático y consistente. Tu abuela ordeñaba su vaca cada mañana y alimentaba a sus hijos con la leche en cuestión de horas. La vaca estaba sana porque podía ver a la vaca. El riesgo era y es manejable con prácticas básicas de saneamiento y salud animal que cualquier agricultor competente conoce. 31 estados ahora permiten alguna forma de venta de leche cruda, a menudo a través de acuerdos de participación en el rebaño. Vale la pena tener el conocimiento incluso si el acceso es complicado. Top 14. Filtración lenta de arena. Más allá del riego del jardín, tus abuelos construyeron sistemas de filtración de cerámica que convertían el agua de lluvia recolectada en el techo en agua potable. El filtro lento de arena es una tecnología que se remonta a la década de 1820. Utiliza capas de grava, arena y organismos biológicos para eliminar patógenos sin necesidad de productos químicos o electricidad. Fue tan efectivo que los municipios lo utilizaron como su principal método de tratamiento de agua hasta que la cloración se convirtió en estándar en la década de 1920. Un filtro lento de arena construido correctamente, construido con 2 barriles de calidad alimentaria y alrededor de $40 en materiales, puede procesar 50 galones por día y producir agua que cumple o supera los estándares municipales para patógenos.
Tu abuelo construyó el suyo con hormigón y arena de río y nunca necesitó una factura de agua. Los estándares de agua potable técnicamente requieren desinfección química en los sistemas municipales, pero tu pozo privado en tu terreno privado no tiene tal requisito. El diseño del filtro está disponible gratuitamente en múltiples escuelas de ingeniería y ONG que lo utilizan en contextos de desarrollo internacional. Funciona y siempre ha funcionado. Top 13. La casa de hielo. Antes de la refrigeración mecánica, el hielo se cosechaba de estanques congelados cada enero y se almacenaba en casas de hielo subterráneas llenas de acerrín para el aislamiento. Una casa de hielo construida correctamente, de aproximadamente 8 pies bajo tierra, con un grueso empaque de acerrín, mantuvo grandes bloques de hielo sólidos desde febrero hasta agosto. Tus bisabuelos usaban este hielo para preservar la mantequilla, la crema y la carne durante el verano. La técnica requiere un invierno frío, una masa de agua limpia y mano de obra. Cortas bloques de 18 pulgadas de grosor con una sierra, los transportas en trineo y los empaquetas apretadamente con acerrín del molino más cercano. Cuando se empaqueta correctamente, un bloque de 300 libras pierde solo unos pocos centímetros por mes. El conocimiento de la construcción de casas de hielo esencialmente ha desaparecido de la memoria práctica estadounidense, existiendo solo en registros históricos, archivos del almanaque del agricultor y un puñado de museos de historia viva. En un escenario donde la refrigeración mecánica falla, la bodega de hielo es la diferencia entre preservar los alimentos y perderlos. La técnica en sí no tiene barreras regulatorias. Nadie prohibió el hielo. Top 12. Gasificación de madera para combustible. Esto suena a ciencia ficción, pero no lo es. Durante la Segunda Guerra Mundial, con la gasolina racionada, miles de vehículos europeos funcionaban con gas de madera, que es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono producida al calentar madera en un ambiente con poco oxígeno. El gas se alimentaba directamente al carburador del motor. Camiones, tractores e incluso algunos automóviles funcionaron de esta manera durante años. La generación de tu abuelo sabía sobre esta tecnología. Los planes fueron publicados por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias tan recientemente como en 1989, en un documento llamado Construcción de un generador de gas de madera simplificado, que aún puedes descargar de su archivo hoy. Un vehículo modificado para funcionar con gas de madera puede viajar aproximadamente 1 milla por libra de madera dura. La modificación implica conectar una unidad de gasificación, esencialmente una cámara de combustión sellada con un sistema de filtro, a la entrada de aire de un motor de gasolina. Es mecánico, es legal y no requiere permisos especiales. En un escenario de caída de la red a largo plazo, la familia con un lote de madera y un gasificador sigue moviéndose cuando todos los demás están estacionados. Tu abuelo entendía la autosuficiencia de maneras que hemos olvidado en su mayoría. Top 11. Hierbas como medicina. Esta es nuestra cuarta ruptura de patrón. La Asociación Médica Estadounidense presionó agresivamente durante todo el siglo XX para desacreditar la medicina botánica. El informe Flexner de 1910, financiado por las fundaciones Carnegie y Rockefeller, que también tenían importantes inversiones en la industria farmacéutica, resultó en el cierre de la mayoría de las facultades de medicina estadounidenses que enseñaban medicina herbaria y natural. Tu abuela tenía un huerto de plantas medicinales que su comunidad había utilizado durante generaciones. Hacía jarabe de saúco para apoyar el sistema inmunológico, usaba milenrama para detener el sangrado y usaba llantén, la maleza común del césped, como cataplasma para astillas y picaduras. Usaba raíz de valeriana para dormir y manzanilla para malestar digestivo en los niños. Ninguno de estos es mágico. Todos ellos tienen mecanismos de acción documentados que la fitoquímica moderna puede explicar. La FDA no permite que los herbolarios hagan declaraciones de salud específicas, pero no puede ilegalizar las plantas. Tu abuela no hacía declaraciones, ella hacía té, cataplasmas y tinturas. Su comunidad era más saludable gracias a ello en formas que ningún producto farmacéutico individual puede replicar por completo. Top 10. La recolección de abejas y la estructura de madera.
Antes de los contratistas autorizados, los permisos de construcción y las inspecciones, los estadounidenses construían sus propias casas y graneros utilizando una técnica llamada recolección de abejas. La comunidad se reunió, el marco se levantó en un solo día, todos contribuyeron con lo que sabían y todos se fueron bien alimentados. Una familia podría tener una casa sólida con estructura de madera en su terreno en una sola temporada utilizando este método. Los códigos de construcción modernos ahora requieren contratistas autorizados para prácticamente todos los trabajos estructurales. Los permisos de propietario constructor existen en la mayoría de los estados, pero son engorrosos y, a menudo, requieren que usted mismo ocupe la estructura durante un periodo mínimo antes de la venta. Los códigos fueron escritos en parte por seguridad y en parte para proteger a la industria de contratistas autorizados de la competencia. Las habilidades no han desaparecido. Las escuelas de construcción de madera operan en todo el país y organizaciones como Natural Building Networks enseñan construcción de adobe, balas de paja y tierra. Tu abuelo construyó su propia casa y se mantuvo en pie durante 100 años. La regulación más importante a la que se enfrenta son los requisitos de retranqueo y superficie mínima de su condado. Conozca esos números. Todo lo demás es conocimiento técnico que se puede aprender. Top 9. Pollos de traspatio. En 1940, casi todas las familias estadounidenses con un patio criaban pollos. Los huevos no se compraban. Se recogían cada mañana de una docena de aves que también comían restos de cocina, controlaban insectos y producían estiércol para el jardín. El sistema era cerrado, elegante y no costaba casi nada de mantener. En 1960, las leyes de zonificación en la mayoría de las ciudades estadounidenses habían prohibido el ganado dentro de los límites de la ciudad. Las leyes fueron impulsadas por quejas sobre el olor y el ruido, preocupaciones legítimas en áreas de alta densidad, pero se aplicaron con una brocha gorda que finalmente hizo que los pollos de traspatio fueran ilegales en los suburbios que no tenían nada parecido a la densidad que justificaría la regla. El movimiento urbano de crianza de pollos ha revertido gran parte de esto. Más de 150 ciudades estadounidenses ahora permiten explícitamente pequeñas bandadas de puesta de 3 a 6 gallinas sin gallos, generalmente con requisitos de retranqueo de las líneas de propiedad. Los huevos de gallinas alimentadas con restos de cocina y que pueden moverse libremente contienen niveles mediblemente más altos de ácidos grasos omega 3 y vitamina D que los huevos comerciales. Tu abuela conocía a sus pollos por su nombre, y tú también puedes. Top 8. La casa de la fuente. El agua corriente de un manantial en la ladera de una colina recogida en una pequeña estructura de piedra o tronco mantiene una temperatura entre 4 y 13 grados Celsius durante todo el año sin refrigeración. Tu bisabuela colocaba sus recipientes de leche, recipientes de mantequilla y la cena sobrante en esa casa de manantial todas las noches. La temperatura era más constante que la mayoría de los refrigeradores modernos. Construir una casa de manantial requiere un manantial, que no todas las propiedades tienen, pero en áreas con manantiales, la técnica funciona perfectamente sin electricidad, permisos o costos de mantenimiento más allá de mantener la estructura limpia. El manantial en sí debe analizarse para verificar su pureza y cualquier oficina de extensión agrícola estatal lo hará de forma gratuita. Los códigos de salud requieren refrigeración a 5 grados Celsius o menos para el almacenamiento comercial de alimentos, pero su casa de manantial privada sirve a su familia privada y no tiene tal carga regulatoria. La técnica es gratuita, el agua es gratuita y el frío es gratuito. Tu abuela lo usó hasta que tuvo una Frigidaire y siempre decía que la leche sabía mejor antes. Top 7. Conservación en baño de agua hirviendo. El enlatado en baño de agua hirviendo, el método estándar de tu abuela para conservar tomates, encurtidos, mermeladas y frutas, ahora está oficialmente restringido por el USDA solo a alimentos con alto contenido de ácido. Los alimentos con bajo contenido de ácido como frijoles, maíz, carne y la mayoría de las verduras deben enlatarse a presión porque solo las temperaturas más altas de una enlatadora a presión
Destruyen de manera confiable las esporas de Clostridium botulinum. El problema es que tu abuela enlataba todo en un baño de agua durante décadas y no mató a nadie. Lo hizo con habilidad, criterio y conocimientos transmitidos por su madre. Entendía qué alimentos eran lo suficientemente ácidos para ser seguros. Conocía las señales de un mal sellado y probaba cada frasco. Este no es un argumento en contra del enlatado a presión. Vale la pena tener una enlatadora a presión, pero el clima regulatorio en torno al enlatado ha asustado tanto a la gente que muchos han abandonado por completo la conservación de alimentos, eligiendo en cambio comprar productos enlatados de procesadores comerciales cuyos métodos están mucho menos sujetos a la inspección domiciliaria que cualquier cosa que tu abuela hiciera en su impecable cocina. Aprende ambos métodos y úsalos ambos. El conocimiento te pertenece. Top 6. Caza y trampeo para la mesa. Antes de las regulaciones de manejo de la caza, los requisitos de licencia y los cursos obligatorios de educación para cazadores, las familias estadounidenses cazaban y trampeaban porque necesitaban comer. Tu bisabuelo tendió una línea de trampas en noviembre que produjo bisones, ratas almizcleras, castores y conejos. La carne alimentaba a su familia y las pieles pagaban la harina y la sal. Nada se desperdiciaba. Las regulaciones modernas de caza y trampeo son extensas, a menudo costosas y varían drásticamente según el estado. El principio subyacente de que los animales salvajes son un recurso público administrado por el Estado es sólido, pero los costos de las licencias y los requisitos de permisos han hecho que la caza de subsistencia sea inaccesible para muchas de las familias que más la necesitan. Lo que en gran medida ha desaparecido es el conocimiento, desollar un venado en el campo, preparar una rata almizclera, derretir la grasa de la cola de un castor y saber qué cortes secar y cuáles cocinar frescos. Este es un conocimiento biológico y nutricional del más alto nivel. Mantuvo a la familia de tu abuelo alimentada durante la depresión cuando la tienda de comestibles no era una opción. Top 5. Pozos excavados a mano. Este es nuestro quinto patrón de ruptura. Las empresas de perforación hidráulica, que surgieron como la industria dominante de perforación de pozos a mediados del siglo XX, presionaron con éxito en la mayoría de los estados para exigir contratistas con licencia para cualquier nueva instalación de pozos. La razón declarada fue la protección de los acuíferos y la calidad del agua, pero el efecto real fue la eliminación del pozo excavado a mano, una tecnología que tu abuelo y todos los abuelos antes que él usaron para proporcionar agua limpia a su familia sin pagarle a nadie. Un pozo excavado a mano adecuadamente revestido con piedra o ladrillo, encamisado para excluir el agua superficial y equipado con una bomba manual proporciona agua limpia y confiable de acuíferos poco profundos que ninguna sequía puede tocar. La técnica requiere mucha mano de obra, pero no es técnicamente compleja. Requiere habilidades básicas de albañilería y el conocimiento para identificar la capa freática, que en la mayoría de las regiones es visible en el paisaje si sabes dónde buscar. En un escenario de falla de la red eléctrica, un pozo perforado con una bomba eléctrica no produce nada. El pozo excavado a mano de tu abuelo con una bomba manual produce 378 litros al día, siempre y cuando tu brazo funcione. Los excavadores de pozos que conocían este oficio casi han desaparecido por completo, pero el conocimiento sobrevive en los registros históricos y en comunidades como los Amish y los Menonitas que nunca dejaron de usarlo. Top 4. Deshidratación solar. Antes de los deshidratadores eléctricos, la liofilización y el pasillo de bocadillos del supermercado, tu abuela lo secaba todo. Secaba aros de manzana en una rejilla de madera bajo el sol de septiembre, frijoles extendidos sobre arpillera, hierbas atadas y colgadas de las vigas del granero, y cecina cortada en rodajas finas y estirada en un marco de alambre con un fuego ardiendo debajo para mantener alejadas a las moscas. Un simple deshidratador solar, una caja de madera con tapa de vidrio y un interior oscuro, puede secar frutas y verduras en 2 días sin nada más que la luz solar. El producto seco se almacena a temperatura ambiente durante 6 meses a un año, dependiendo del alimento. Los aros de manzana secos de tu abuela
empacados en bolsas de papel en la bodega de la raíz, duraban hasta febrero. No existe ninguna regulación en contra de secar tu propia comida. Esta es la entrada más puramente legal de esta lista. Lo que sí hay, sin embargo, es olvido. El conocimiento de las temperaturas de secado adecuadas, la importancia de escaldar las verduras antes de secarlas y los signos de endurecimiento de la superficie que atrapan la humedad en el interior, mientras que el exterior parece seco, casi ha desaparecido de los hogares estadounidenses comunes. Se necesita una tarde para aprenderlo y vale la pena un invierno de seguridad alimentaria. Top 3. Construcción de adobe. La construcción con adobe, muros hechos de una mezcla de arcilla, arena, paja y agua, se ha utilizado en el suroeste americano durante más de 1000 años. El pueblo construyó estructuras de varios pisos con él que aún siguen en pie. Tus bisabuelos en Nuevo México y Arizona construyeron con adobe como algo natural. Las paredes se mantienen frescas en verano y cálidas en invierno debido a su masa térmica. No requieren materiales manufacturados y no cuestan casi nada. Los códigos de construcción modernos en la mayoría de los condados requieren ingeniería estructural certificada, valores R de aislamiento mínimos y listas de materiales aprobados. La construcción con Adobe y COP no cumple con los requisitos estándar de valor R porque funciona de manera diferente al aislamiento, ya que se basa en el retraso térmico en lugar de la resistencia. Por esa razón está prohibido según la mayoría de los códigos de construcción residenciales. Existen exenciones de construcción para propietarios en algunos condados, y Nuevo México tiene un código de construcción de adobe específico. Otros estados están comenzando a reconocer métodos de construcción alternativos, pero la suposición predeterminada de la regulación de la construcción estadounidense es que usted compra materiales manufacturados y contrata mano de obra con licencia. Tu bisabuela recogía su material de construcción del suelo. Top 2. Fermentación y destilación. La prohibición terminó en 1933, pero la destilación casera de licores siguió siendo y sigue siendo un delito federal en los Estados Unidos, con penas de hasta 10,000 ex y 5 años de prisión. La regulación existe para proteger los ingresos fiscales federales y no tiene nada que ver con la seguridad. Tu abuelo fermentaba sidra de manzana para hacer sidra dura que duraba todo el invierno, y probablemente conocía a alguien que tenía un pequeño alambique. El conocimiento de la fermentación, que es completamente legal, es la base de la conservación de alimentos. El chucrut, el kimchi, la masa madre, el vinagre, el queso, el yogur, el kéfir, la cerveza, el vino y el hidromiel son alimentos fermentados que tu abuela preparaba de forma rutinaria. No requieren ningún equipo especial y se encuentran entre las formas más nutritivas de alimentos conservados jamás desarrolladas. La elaboración casera de cerveza y vino es legal a nivel federal y en la mayoría de los estados. La destilación casera no lo es, pero el conocimiento de la fermentación que subyace a todo, la comprensión de la levadura silvestre, los cultivos bacterianos y la transformación de alimentos crudos en alimentos conservados, es un conocimiento que pertenece a tu familia y a todas las familias que vinieron antes que la tuya. Top 1. Independencia energética total. Este no es un truco único, es una filosofía y es la que conecta todo lo demás en esta lista. La granja de tu bisabuelo funcionaba con luz solar, madera, agua y mano de obra animal. Cultivaba su propio combustible, su propia comida, su propia medicina y sus propios materiales de construcción. No era pobre, era soberano. No le debía nada a una compañía de servicios públicos porque las compañías de servicios públicos aún no existían. No le debía nada a una compañía de semillas porque Monsanto aún no existía. No le debía nada a una cadena de supermercados porque no había ninguna cadena de supermercados en un radio de 40 millas. Toda la infraestructura de la dependencia estadounidense moderna, la red eléctrica, el sistema municipal de agua, el suministro comercial de alimentos, la cadena de suministro farmacéutico, se construyó en vida y se nos vendió como progreso. Es progreso en muchos sentidos, pero tu abuelo sabía algo que la generación que vino después de él olvidó. Un hombre que no produce nada depende de quién produce todo.
Cada elemento de esta lista es una pieza de esa soberanía. El agua de lluvia y los pozos te dan independencia hídrica. El ahumadero y la bodega subterránea te dan seguridad alimentaria. El inodoro de compostaje y el sistema de aguas grises cierran tu ciclo de residuos. El gasificador de madera y los paneles solares cortan tu cable de energía. El ahorro de semillas, la bandada de gallinas, el huerto y el conocimiento de la búsqueda de alimento te dan un suministro de alimentos que ninguna interrupción de la cadena de suministro puede tocar. Nada de esto es fantasía o paranoia de preparación. Es cómo los seres humanos vivieron en esta tierra durante toda la historia estadounidense antes de los últimos 60 años. Tus abuelos lo sabían todo. Lo olvidamos en una sola generación porque olvidar era rentable para otra persona. Aquí está tu desafío. Elige uno, solo uno. Recoge agua de lluvia esta semana si llueve donde estás. Planta una fila de semillas de polinización abierta. Encuentra un vecino que tenga abejas y pregúntale cómo empezaron. Compra una olla a presión usada en una tienda de segunda mano y aprende a usarla. Dime en los comentarios cuál estás probando primero. Dime si tus abuelos hicieron alguna de estas cosas porque te prometo que alguien en tu árbol genealógico conocía todos los trucos de esta lista. Ese conocimiento no murió, simplemente se quedó en silencio. Es hora de empezar a escuchar de nuevo. Si estas tradiciones olvidadas han cambiado la forma en que ves el mundo que te rodea, suscríbete y dale me gusta a nuestro canal. Estamos dedicados a excavar la historia que intentaron enterrar con tanto esfuerzo. Plantemos juntos las semillas del futuro. Nuestro próximo tesoro será revelado muy pronto.